El día de hoy conoceremos la vida de San Roberto Bellarmino, uno de los más grandes defensores de la Iglesia contra la Reforma Protestante. Fue Roberto Francisco Rómulo Bellarmino. Roberto nació en 1542 en la ciudad de Montepulciano, en Toscana, Italia. Sus padres eran Vicente Bellarmino y Cintia Cervi, hermana del Papa Marcelo II. Desde niño, Roberto dio muestras de una inteligencia superior, conocía a Virgilio de memoria, escribía buenos versos latinos, tocaba el violín y así pronto empezó a desempeñar un brillante papel en las disputas públicas con gran admiración de sus conciudadanos. Cuando tenía 17 años, el rector del Colegio de los Jesuitas de Montepulciano escribió sobre él en una carta: «Es el mejor de nuestros alumnos y no está lejos del reino de los cielos». Por ser sobrino de un pontífice podía esperar obtener muy altos puestos y a ello aspiraba cuando era joven, pero su madre, que era muy piadosa, lo había convencido de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos. Él cuenta en sus memorias: «De pronto, cuando más deseoso estaba de conseguir cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo y la cuenta que todos vamos a tener que darle a Dios, y me propuse entrar de religioso, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal, y esa comunidad era la de los padres jesuitas. Así lo hizo, aunque le costó la oposición de su padre. El general jesuita hasta le redujo el tiempo de su noviciado y le destinó casi inmediatamente a proseguir los estudios en el Colegio Romano. Fue recibido de jesuita en Roma en 1560. ¿Quién le iba a decir a San Roberto que Dios tenía destinado a ser cardenal? Al principio, los sermones de Roberto estaban llenos de frases de autores famosos y de adornos literarios para parecer como muy sabio y literato, pero de pronto un día lo enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación, y él, sin tiempo para prepararse ni leer, se propuso hacer esa predicación únicamente con frases de la Santa Biblia, la cual prácticamente se sabía de memoria. Y el éxito fue fulminante. Aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermoncito bíblico que las que había obtenido antes con todos sus sermones literarios. Desde ese día cambió totalmente su modo de predicar. De ahora en adelante solamente predicará con argumentos tomados de la Santa Biblia, no buscando aparecer como sabio, sino transformar a los oyentes, y su éxito fue asombroso. Roberto tuvo que luchar toda la vida contra la mala salud. Al fin de los 3 años de filosofía estaba tan débil que los superiores lo enviaron a tomar los aires natales. El joven religioso aprovechó su estancia en Toscana para instruir a los niños y dar conferencias de retórica y poética latinas. Un año más tarde fue trasladado a Mondadori de Piamonte y destinado a dar cursos sobre Cicerón y Demóstenes. Roberto no conocía del griego más que el alfabeto, pero con su obediencia y energía preparaba por la noche la lección de gramática griega que debía impartir al día siguiente. El futuro cardenal se oponía al castigo corporal de los alumnos y jamás lo empleó. Además de ejercer el magisterio, predicaba con frecuencia y el pueblo acudía en masa a sus sermones. Su provincial, el padre Adorno, que le oyó predicar un día, le envió inmediatamente a la Universidad de Padua para que recibiese cuanto antes la ordenación sacerdotal. Roberto se entregó ahí nuevamente a la predicación y al estudio, pero al poco tiempo el padre general San Francisco de Borja le envió a Lovaina a proseguir sus estudios y a predicar en la universidad para contrarrestar las peligrosas doctrinas que aparecía el canciller Miguel Bayo y otros. En el viaje a Bélgica tuvo por compañero al inglés Guillermo Alán, que sería también un día cardenal. Bellarmino pasó 7 años en Lovaina. Sus sermones fueron extraordinariamente populares desde el primer día, a pesar
de que predicaba en latín y era de tan corta estatura, que subía en un banquillo para sobresalir en el público a fin de que el auditorio pudiese verle y oírle. Pero sus oyentes decían que su rostro brillaba de una manera extraordinaria y que sus palabras eran inspiradas. Después de recibir la ordenación sacerdotal en Jante en 1570, ocupó una cátedra en la Universidad de Lovaina. Fue el primer jesuita a quien se confirió ese honor. Sus cursos sobre la Suma de Santo Tomás, en lo que exponía brillantemente la doctrina del Santo Doctor, le proporcionaban la ocasión de refutar las doctrinas de Bayo sobre la Grecia, la libertad y la autoridad pontificia. No cedió a la tentación de las tácticas mundanas frecuentemente utilizadas en las disputas doctrinales, los ataques personales, el cinismo, el desprecio, las exageraciones, los insultos. Ni siquiera mencionaba los nombres de sus adversarios, sino que se limitaba a elucidar los temas controversiales, enseñando la verdad y exponiendo el error. No obstante el trabajo abrumador que tenía con sus sermones y clases, San Roberto encontró todavía tiempo en Lovaina para aprender el hebreo y estudiar a fondo la Sagrada Escritura y los escritos de los santos padres. La gramática hebrea que escribió entonces para ayuda de los estudiantes llegó a ser muy popular. Como su salud empezaba a flaquear, los superiores le llamaron nuevamente a Italia. San Carlos Borromeo trató de que le destinasen a Milán, pero fue nombrado en 1576 para ocupar la nueva cátedra de Teología Apologética de Controversies, es decir, la defensa de la ortodoxia católica en la Universidad Gregoriana, que en ese tiempo se llamaba Colegio Romano. La apologética era, como lo es hoy día, de gran importancia dado a la cantidad de errores que tienen confundidos al pueblo. San Roberto trabajó incansablemente en esa cátedra y en la preparación de los 4 enormes volúmenes de sus discusiones sobre los puntos controvertidos, popularmente conocidos como las controversias. San Roberto en estos libros explica la posición católica ante los errores de los protestantes. Estos, por su parte, habían sacado una serie de libros contra los católicos y San Roberto produjo las mejores respuestas. El éxito fue rotundo, teniendo 30 ediciones en 20 años. Los sacerdotes y catequistas de todas las naciones encontraban en ellos los argumentos que necesitaban para la sana enseñanza. San Francisco de Sales utilizaba mucho estos libros de San Roberto. 3 siglos más tarde, el competente historiador Helf calificaba esa obra como la más completa defensa del catolicismo que se ha publicado hasta nuestros días. San Roberto conocía tan a fondo la Biblia, los santos padres y los escritos de los herejes que muchos de sus adversarios no podían creer que sus controversias fuesen una obra de un solo escritor y sostenían que su nombre era el anagrama de un conjunto de sabios jesuitas. Las controversias de San Roberto aparecieron en el momento más oportuno, pues los principales reformadores acababan de publicar una serie de volúmenes en los que se proponían demostrar que desde el punto de vista histórico el protestantismo era el verdadero representante de la Iglesia de los Apóstoles. Como esos volúmenes habían sido publicados en Magdeburgo y cada tomo correspondía a un siglo, la colección recibió el nombre de las Centurias de Magdeburgo. Baronio refutó dicha obra desde el punto de vista histórico y Belarmino desde el dogmático. El éxito de las controversias fue instantáneo. Clérigos y laicos católicos y protestantes leyeron ávidamente los volúmenes. En Londres la obra fue prohibida, sin embargo, un libro declaró: "Este jesuita me ha hecho ganar más dinero que todos los otros teólogos juntos". Uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de sus libros: "Con escritos como este estamos perdidos, no hay cómo responderle".
En 1589 San Roberto tuvo que interrumpir algún tiempo sus estudios para acompañar al catedral Cayetano en una embajada diplomática a Francia, desgarrada entonces por la guerra entre Enrique Navarro y la Liga. La embajada no produjo ningún resultado, pero sus miembros vivieron la experiencia de 8 meses de sitio en París, donde según San Roberto Bellarmino no hicieron nada, pero sufrieron mucho. Al contrario del cardenal Cayetano, quien favorecía a los españoles, San Roberto apoyaba abiertamente la idea de pactar con Enrique de Navarra con tal de que se convirtiese al catolicismo. Pero el Papa Sixto V murió por entonces poco después del fin del sitio, y los embajadores fueron llamados de nuevo a Roma. Algo más tarde, San Roberto dirigió una comisión a la que el Papa Clemente VIII encargó preparar la publicación de una edición revisada de la Biblia Vulgata. Ya en la época de Sixto V se había preparado una edición bajo la supervisión del pontífice. Pero la falta de conocimiento de los exégetas y el temor de modificar demasiado el texto corriente la habían convertido en un trabajo inútil. La nueva versión que recibió el Imprimatur de Clemente VIII, precedida de un prefacio de San Roberto Bellarmino, es el texto latino que se usa actualmente. En 1602 fue inesperadamente nombrado arzobispo de Capua. 4 días después de su consagración partió de Roma a su sede. Aunque fue admirable en todo, tal vez donde más se distinguía era en el ejercicio de las funciones pastorales en su inmensa diócesis. Haciendo a un lado los libros, aquel hombre de estudios que no tenía ninguna experiencia pastoral se dedicó a evangelizar a su pueblo con el celo de un joven misionero y a aplicar las reformas decretadas por el Concilio de Trento. Predicaba continuamente, visitaba sus diócesis y exhortaba al clero, instruía a los niños, socorría a los necesitados y se ganó el cariño de todos sus hijos. En los últimos años pedía permiso al sumo pontífice y se iba a pasear semanas y semanas al noviciado de los jesuitas, y allá se dedicaba a rezar y a obedecer tan humildemente como si fuera un sencillo novicio. En la elección del nuevo sumo pontífice, el cardenal Bellarmino tuvo 14 votos, la mitad de los votantes. Quizá no le eligieron por ser jesuita, pues estos padres tenían muchos enemigos. Él rezaba y fervorosamente a Dios para que lo librara de semejante cargo tan difícil y fue escuchado. Poco antes de morir escribió en su testamento que lo poco que tenía se repartiera entre los pobres. Lo que dejó no alcanzó sino para costear los gastos de su entierro. Que sus funerales fueran de noche, para que no hubiera tanta gente y se hicieran sin solemnidad. Pero a pesar de que se le obedeció haciéndole los funerales de noche, el gentío fue inmenso y todos estaban convencidos de que estaba asistiendo al entierro de un santo. Murió el 17 de septiembre de 1621. Su canonización se demoró mucho porque había una escuela teológica contraria a él que no lo dejaba canonizar, pero el sumo pontífice Pío XI lo declaró santo en 1930 y doctor de la Iglesia en 1931.